Buenas tardes a todos y bienvenidos a este simposio sobre el proceso diagnóstico en el trasplante renal, donde se van a tratar temas fundamentales para evaluar fundamentalmente la pérdida crónica de los injertos a largo plazo, centrándose principalmente en datos histológicos, en biomarcadores y en la integración tanto de datos clínicos como histológicos en modelos de predicción complejos. Y para ello contamos con tres expertos de reconocimiento nacional e internacionales, como el doctor Serón del Valle d'Hebron, la doctora Marta Crespo del Hospital del Mar de Barcelona y el doctor Yacine Boiteau del Hospital San Luis de París. Cuando queráis ya podemos empezar con las presentaciones. Bien, el título de esta charla es ¿La biopsia renal es necesaria? Y con el fin de adaptarme al tiempo me voy a centrar, hay tres indicaciones distintas de la biopsia del aloinjerto, la del donante, de seguimiento por indicación, hablaré de la biopsia por indicación. Y para ello tocaré tres puntos: la clasificación de Banff, lo que han aportado los microarrays y cómo hoy en día intentamos integrar la biopsia en modelos predictivos. Como bien sabéis, la primera reunión del grupo de Banff tuvo lugar en el año 91 y el resultado de esta reunión se publicó en el año 93. En este primer congreso se dijeron algunos aspectos, por decirlo así, fundacionales del grupo. Y lo que se dijo es que la evaluación y los criterios de estandarización de la biopsia renal se basarían en la microscopía óptica, ya que esta técnica es una técnica asequible a todos los centros del mundo. Y en cambio, si utilizamos técnicas más sofisticadas, habrá centros que no podrían participar de esta clasificación. En esta primera propuesta, pues el número de diagnósticos es inferior al actual, y fijaros que en cuanto al rechazo, se habla de un rechazo hiperagudo, pero que no se definió histológicamente, sino clínicamente, y desde el punto de vista histológico, solo existía una forma de rechazo. Hoy en día tenemos muchas más. Curiosamente, en esta primera propuesta del grupo de Banff, a la hora de clasificar y hacer una gradación de la severidad del rechazo, se hizo una cosa muy curiosa. Y es que se dijo, existe un rechazo grado 1 cuando existe infiltrado intersticial y tubulitis moderadas, un grado 2 cuando el infiltrado intersticial y la tubulitis son severas, pero también se incluyó en el grado 2 la arteritis leve o moderada, y el grado 3 la arteritis con necrosis fibrinoide. Es decir, en el grado 2 hay una cosa que es bastante llamativa, porque en realidad lo que se hizo es mezclar peras con manzanas. ¿Cómo puede ser que el grado 2 incluya como equivalentes dos conceptos totalmente distintos? Y esto fue la tesis que se propuso para graduar, por decirlo así, el rechazo, y encima cuando se evaluó la reproducibilidad entre expertos a la hora de testar si esta clasificación era reproducible, pues no era perfectamente reproducible. Y esto motivó a otros grupos, liderados por Colvin, para proponer una antítesis, una clasificación mucho más simple y lógica, en el cual habían tres tipos de rechazo: túbulo intersticial, endotelialitis, endarteritis y necrosis fibrinoide. Y encima, cuando este grupo testó la reproducibilidad, esta reproducibilidad era mucho mayor. Y ya teníamos, por decirlo así, un problema. Habían dos propuestas distintas para clasificar el rechazo. Pero se impuso el sentido común, se invitó al grupo de Colvin y en el año 99, como resumen del Congreso del 97, se hizo una síntesis en donde se dio razón a Colvin. Había un rechazo túbulo intersticial, vascular sin necrosis, vascular con necrosis, pero se mantuvo, por decirlo así, el lenguaje del grupo de Banff. Y esto fue una síntesis y fue un hecho muy importante porque permitió seguir teniendo un grupo que intentaba buscar clasificaciones razonables para evaluar la biopsia del aloinjerto renal. Sin embargo, en aquellos momentos, uno de los temas que preocupaba más era la reproducibilidad de las lesiones. Y en este sentido, este
trabajo de Furness tuvo un gran impacto porque participaron 22 centros europeos, una beca de la Unión Europea, y circularon 55 biopsias por todos los centros y se miraron las lesiones individuales y el diagnóstico de rechazo. Y fue el trabajo en el que se demostró que la reproducibilidad de las lesiones era muy baja, más baja de lo que nunca se había descrito. Y encima se vio que el error de los distintos centros al evaluar las lesiones era sistemático. Unos las sobrevaloraban sistemáticamente y otros las infravaloraban. Y a pesar de que los centros recibían información si estaban por encima o por debajo de la media, esto no corregía esta tendencia a sobrevalorar o infravalorar de los centros. Todo esto puso de manifiesto cuáles eran las debilidades de la biopsia. Había un error de muestreo, podía haber disparidad entre cilindros. Yo tengo 2 cilindros, uno tiene cambios borderline y el otro rechazo. El tamaño muestral era determinante a la hora de hacer un diagnóstico preciso y de ahí que en los criterios se dijese que era necesario un mínimo de 10 glomérulos y una arteria para evaluar una biopsia. Y esa variabilidad entre observadores hizo que al final se decidiese que cuando se utilizaba la biopsia en ensayos clínicos, la lectura de la biopsia tenía que ser centralizada. Pero en el año 2001 se produjo, por decirlo así, un acto totalmente revolucionario. Fue como un bombazo, por decirlo de alguna manera, ya que en aquel congreso se definió por primera vez el rechazo moral. Y se dijo, los pacientes que tengan anticuerpos y C4D positivo, más lesiones histológicas sugestivas, tienen un diagnóstico de rechazo moral. Pero para hacer esto, para tomar esta decisión, había que romper los esquemas previos que decían que toda la evaluación se realizará mediante la microscopía óptica y, por lo tanto, se tuvo que aceptar, sí, introducir técnicas sofisticadas para evaluar la biopsia, como la inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica para hacer el C4D, y ya de paso hacer todas las inmunoglobulinas y el complemento para diagnosticar las glomerulonefritis de novo o recidivas de enfermedad primaria. Y encima lo más difícil fue aceptar que para hacer una clasificación, que en principio era una clasificación histológica, se iba a utilizar un test en sangre periférica, la determinación de los anticuerpos donantes específicos. Yo estuve allí, aquello conllevó una discusión tremenda, si tenía sentido, si la identidad del patólogo pues, podía permitir hacer los anticuerpos, y al final el concepto que prevaleció es, lo importante no es abordar el problema con ideas preconcebidas, sino lo importante es la seguridad del paciente, y si los anticuerpos son necesarios para afinar en el diagnóstico, pues pongamos los anticuerpos. Y este es el concepto que prevaleció, y a partir de ahí pues cambió la filosofía de Banff en el sentido de decir, vamos a utilizar todo aquello que nos sea útil para ser más finos a la hora de diagnosticar a nuestros pacientes. En el año 2007, en el Congreso de La Coruña, hubo otro acto, por decirlo así, revolucionario, y es que el grupo de Halloran hizo distintas presentaciones para presentar sus resultados sobre la utilidad de los microarrays en el diagnóstico de la biopsia, y quizá el concepto más importante que se explicó allí es que toda la información tremenda que genera un microarray se puede resumir utilizando el concepto de pathogenesis-based transcript, es decir, ciertos fenómenos se caracterizan porque se activan miles de genes y nosotros, si detectamos cuáles son estos genes, para ver si existe o no este fenómeno, como por ejemplo la activación de la célula T, primero no hace falta mirarlos todos. Con una muestra de los genes de la célula T activada tenemos suficiente y encima estos genes los podemos resumir en un parámetro haciendo la media geométrica de su expresión. En este trabajo, en este congreso, se dijo que los genes, aquí en rojo, representados en rojo, que representan la respuesta de la célula T citotóxica, si los ordenamos del menos a más, vemos que esto se correlaciona con otros genes que también se activan en el rechazo, como, por ejemplo, los genes activados por interferón gamma o los genes que representan el daño tisular. Y cuanto mayor la expresión de estos genes o menor la del daño tisular, mayor es la probabilidad de tener un rechazo. En el Congreso del 2007 se dijo, bueno, esto es muy interesante, a lo mejor lo podríamos utilizar en un futuro. Y este futuro, digamos, se materializó en el año 2013, cuando se dijo de una forma un poco críptica que para el diagnóstico del rechazo humoral, ya sea agudo activo
o crónico activo, una de las maneras de demostrar que existe una interacción entre el anticuerpo y el endotelio es que exista un aumento de la expresión de transcritos de activación endotelial, y luego ponía una frase diciendo siempre y cuando estos transcritos están adecuadamente validados. Esto fue una manera de introducir la biología molecular en las biopsias, un poco forzando las cosas antes de que existiese quizás suficiente evidencia, pero ya estaban ahí. Por lo tanto, hubo un cambio importante, ya no solo era la microscopía óptica, sino que era la inmunofluorescencia, los anticuerpos y ahora la biología molecular. Es bastante impresionante cuando uno compara distintos trabajos la concordancia que existe, por ejemplo, en la expresión de genes de rechazo entre estudios. Siempre aparecen los mismos y son datos extraordinariamente consistentes, y hay algunos genes que se expresan tozudamente en el rechazo, como puede ser, por ejemplo, CXCL1, CXCL9, CXCL10, perforinas, granzimas, señal coestimuladora. Y a base de comparar ya no solo los pacientes con rechazo respecto al resto, sino los pacientes con rechazo celular, los pacientes con rechazo humoral, se fueron definiendo aquellos genes que se asociaban a distintos cuadros patológicos. Y el interés de la biología molecular es que en aquellas situaciones que podemos decir frontera, como por ejemplo los cambios borderline, que muchas veces no sabemos lo que es, pues en este estudio se observó que la mitad de los cambios borderline en biopsias de indicación representaban desde el punto de vista de la biología molecular un rechazo y la otra mitad no. Y también en otros casos frontera, como la endotelioiditis, pues la biología molecular nos permitía saber cuáles eran rechazo celular, humoral o normales. Y si cogemos todas las biopsias, sabemos que la discrepancia entre el diagnóstico molecular y el diagnóstico histológico es aproximadamente de un 20%. Y esta utilidad posible de la biología molecular fue increciendo, y en el año 2017 en el Congreso y luego en la publicación que salió en el año 2018, se dijo, se propusieron listados de genes que habían sido publicados por distintos autores como listados interesantes para testar de nuevo por los grupos y ver si podíamos afinar más en los diagnósticos que afectan al riñón trasplantado. Y así se dieron listados de rechazo humoral, rechazo celular, listados de tolerancia, listados de daño glomerular, etc. Y no solo esto, sino que luego se fue describiendo que en situaciones distintas al rechazo había un incremento de genes de rechazo, como por ejemplo en la fibrosis asociada a inflamación, incluso en pacientes con fibrosis sin inflamación había expresión de genes de rechazo. Y estos grupos de genes de rechazo, cuando los mirábamos en biopsias que tienen fibrosis sin inflamación, la presencia de estos genes de rechazo se asociaba a una peor supervivencia del injerto. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto en un estudio recientemente publicado en el que cuando definimos los genes de rechazo y los miramos en situaciones de no rechazo, como puede ser biopsias de seguimiento con rechazo, biopsias con cambios borderline de indicación o seguimiento, IFTA de indicación y seguimiento, lo primero que vimos es que los genes que describíamos eran muy concordantes con los genes descritos por otros grupos y que cuando mirábamos si hacíamos un diagnóstico de score de rechazo positivo o negativo, este era positivo en todos los casos de rechazo en biopsias de indicación, negativo en las de seguimiento normales. Casi todas las biopsias de seguimiento con rechazo tenían ciertamente rechazo desde el punto de vista molecular. Un 40% de las biopsias con cambios borderline por indicación, un 15% de las borderline por seguimiento, un 25% de las IFTA de causa y un 5% de las IFTA de seguimiento. Y cuando cogíamos este score en los pacientes, como podéis ver abajo a la derecha, independientemente del diagnóstico, este score se asociaba a una distinta supervivencia del injerto. Y para terminar, ¿dónde estamos ahora? Y ahora estamos en un intento de integrar la información de la biopsia dentro de otros parámetros, como pueden ser los parámetros clínicos, funcionales y los parámetros que nos dan los anticuerpos.
Y en este sentido es muy importante el trabajo publicado por Alex Lupi, el iVox, un sistema predictivo en el cual existen 8 variables, de las cuales una es clínica, el tiempo en el momento de realizar la biopsia, el tiempo que ha pasado desde el trasplante, el filtrado glomerular, la proteinuria y los anticuerpos. Pero hay 4 parámetros que hacen referencia a la histología: la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, la microcirculación, la inflamación en la microcirculación, la inflamación tubulointersticial y la presencia de glomerulopatía trasplante. De 8 variables predictivas, en un trabajo con 7.000 y pico enfermos, 4 son variables histológicas, lo que nos da una idea de que la biopsia es importante a la hora de predecir lo que le va a pasar a los pacientes. Y hoy en día, en este sentido, pues Alex Lupi, en un consorcio europeo en el cual pues, participan 2 centros españoles, lo que se está haciendo es lo mismo, pero incluyendo en el modelo predictivo toda la información posible que podemos extraer de los pacientes. Biología molecular en la biopsia o, por ejemplo, respuesta celular en sangre periférica contra los antígenos del donante. Y llegamos ya a la actualidad. El último congreso de BAMF del 19, el papel se ha publicado en el año 2020, y ¿hacia dónde vamos? Y quizás hacia dónde vamos, y esto es lo que se dijo en el congreso, es uno. Estamos en el momento de la patología digital. Muchos laboratorios de anatomía patológica han iniciado el proceso de digitalización de las imágenes de tal forma que el patólogo ve la biopsia por el ordenador en vez de verla por el microscopio. Simultáneamente se han desarrollado mucho las técnicas de análisis de imagen, lo cual nos permite, por ejemplo, obtener información cuantitativa automatizada de lo que sucede en la biopsia. Y esto es una revolución que ahora está en marcha y que tendrá importantes consecuencias en el futuro. Dentro de las predicciones de futuro que se hicieron en el Congreso de BAM se dijo: actualmente existen muchos proyectos basados en la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y con un foco especial para intentar automatizar la gradación de BAMF en biopsias digitalizadas o bien también obtener información cuantitativa de estas biopsias. Hoy en día, la clasificación de BAMF se ha complicado. Teníamos al principio un diagnóstico de rechazo, ahora ya tenemos 5 tipos de rechazo: 3 de rechazo mediado por anticuerpos, 2 de rechazo celular. Y en este momento, ¿dónde estamos? Pues más o menos estamos en esta situación. La biopsia microscopía óptica sigue siendo importante. La inmunofluorescencia es un estándar, los anticuerpos del donante. La biología molecular cada vez está más utilizada e integrada y tiene más sentido utilizarla. Estamos entrando en toda una serie de nuevas técnicas para abordar desde el punto de vista analítico cuál es el significado de las biopsias juntamente con otras variables. Y finalmente, entendemos que la revolución en la patología digital comportará también un cambio importante a la hora de extraer mejor y de una forma más objetiva la información de las biopsias. Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado en intentar responderla. Buenas tardes. Es un placer participar en este simposio sobre el proceso diagnóstico en trasplante renal. Cuando me senté a preparar esta ponencia me di cuenta de que habíamos sido demasiado ambiguos, demasiado amplios en el concepto del título, de manera que he intentado acotarlo un poco. Y aquí va el título que yo considero: ¿hay otros marcadores en sangre post-trasplante que permitan tomar decisiones? ¿Y cuál es el objetivo de esta charla, de esta ponencia? Pues buscamos resolver el problema que mostramos en la diapositiva. Esta es la experiencia de nuestro centro, del Hospital del Mar, revisada en el año 2016. De 1.214 personas trasplantadas, la mitad habían perdido el riñón en estos casi 40 años. Y como se ve, el 70% habían perdido el riñón por una causa puramente que afectaba al trasplante y el 30% de ellos habían fallecido. Con lo cual, nuestro objetivo es buscar herramientas que nos ayuden al diagnóstico basal de la situación del injerto, si existe daño o no existe daño, si existe daño, si es inmunológico o no, pero también queremos saber cuál es la situación del receptor, si tiene daño que puede estar relacionado con la sobreinmunosupresión o si existe infrainmunosupresión que pueda condicionar un daño inmunológico, por tanto, revertir en la calidad y en la cantidad
de vida del receptor. Y además lo ideal sería contar con herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico tras una intervención terapéutica que sea de aumentar o disminuir la inmunosupresión o modificarla. Muchas son las herramientas que se han evaluado a lo largo de los, 60 años que el trasplante es una actividad clínica asistencial. Herramientas que se han aplicado a evaluar la situación del injerto, pues están las clásicas, la creatinina. La creatinina, claro que nos ayuda, si aumenta, estamos ante un problema e iniciamos un proceso diagnóstico más complejo. Si baja, estamos muy contentos. ¿Qué pasa si permanece igual? Pues no sabemos nada, no tenemos ni idea. Entre las herramientas clásicas también contamos con los niveles de inmunosupresión. Y se han ido añadiendo otras herramientas más modernas, los anticuerpos, la expresión de determinados genes en sangre periférica, la detección de DNA libre del donante también en plasma. Y en cuanto a herramientas para evaluar la situación del receptor, pues también tenemos algunos clásicos, los niveles de inmunosupresión de nuevo, la aparición de infecciones clínicas, la detección de citomegalovirus o becavirus en el plasma de los pacientes. Si ocurren estas circunstancias, tendemos a disminuir la inmunosupresión. Si no ocurren, ¿qué pasa? Pues probablemente seguimos igual, continuamos el protocolo de nuestro centro. Y se han ido sumando también unos test más modernos, aquellos que con mayor sensibilidad detectan virus como el torquetenorvirus, que parece asociarse a excesiva inmunosupresión e incluso en algún manuscrito se habla de que podría incluso ayudar a saber la capacidad de protección frente al rechazo agudo. Otro tipo de test más de combinación de diversos marcadores clásicos para establecer el riesgo de inmunofragilidad de un individuo, como el Simplicity Test, publicado recientemente por el grupo del 12 de octubre, y herramientas novedosas como el inmunobiograma para ajustar mejor la inmunosupresión. De manera que lo que he decidido, de forma tal vez arbitraria para algunos, es centrarme en lo que aportan los anticuerpos, el DNA libre y el inmunobiograma. Los anticuerpos como el mundo real que tenemos delante. ¿Qué son? Pues lo sabemos todos. Los anticuerpos lo que nos demuestran es que se ha producido un reconocimiento por parte del receptor del órgano trasplantado y que en el reconocimiento por parte de los linfocitos del receptor del endotelio del donante se produce una respuesta de linfocitos con o sin la producción de anticuerpos donantes específicos, sobre todo de antígenos HLA, que son los mejor conocidos y los que parece que producen las respuestas más enérgicas frente al trasplante, que pueden producir o no rechazo celular y en el caso de que se produzcan anticuerpos, rechazo mediado por anticuerpos. Estos anticuerpos y su papel los conocemos en el ámbito pretrasplante desde casi los inicios del trasplante renal, ya desde los años 60, y durante 40 años las técnicas celulares nos han permitido realizar trasplantes sin anticuerpos circulantes para evitar un rechazo severo mediado por estos anticuerpos inmediato post-trasplante. Pero no ha sido hasta hace unos 20 años cuando han aparecido esas técnicas de fase sólida, sobre todo las que se realizan en plataforma Luminex, mucho más sensibles, que no dependen de la existencia de células del donante para hacer los estudios y que con esta elevada sensibilidad nos permiten evaluar mejor si existen o no anticuerpos anti-HLA frente al donante en el momento post-trasplante. Todos los pacientes que tienen estos anticuerpos van a tener rechazo, es un marcador de mal pronóstico, pues la experiencia publicada en el 2016 por la Universidad de Viena de 86 receptores de trasplante renal con anticuerpos, de todos ellos con biopsia, solo el 51% tenían rechazo, aunque un 16% más tenían algunos cambios que sugerían rechazo. Sin embargo, la publicación de Carrie Skinstock de la clínica Mayo, de 54 receptores de trasplante renal, muestra en barras azules que las biopsias realizadas en el momento de la detección del anticuerpo pues tienen rechazo mediado por anticuerpos, pero no muy frecuente. Sin embargo, al año de la detección, en el 53% de esos individuos hay rechazo activo mediado por anticuerpos y en el 38% rechazo crónico mediado por anticuerpos. Prácticamente un 90% de esos pacientes con anticuerpos tienen daño al año del trasplante. De hecho, en nuestra experiencia en el Hospital del Mar, Dolores Redondo,
mostró que la supervivencia libre de rechazo mediado por anticuerpos en pacientes que desarrollan estos anticuerpos de nuevo post-trasplante, la supervivencia libre de rechazo, como digo, a los 100 meses es solo del 20%. ¿Y esto se relaciona con supervivencia? Pues esta publicación del Cedars-Sinai y de Los Ángeles muestra que los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos de novo, la línea de abajo, tienen una peor supervivencia del injerto. Es decir, que no solo tienen con más frecuencia rechazo mediado por anticuerpos, sino que además la vida del injerto está disminuida. Estas publicaciones y otras de este estilo nos permitieron realizar un papel basado en la evidencia, entre comillas, de los expertos al grupo de estudio de trasplante renal GRADE y de la red española de investigación en enfermedades renales. Pues en este manuscrito elaborado por todos fuimos capaces de decir que si detectamos un anticuerpo donante específico en un receptor, lo que podemos recomendar es evaluar la necesidad de aumentar la inmunosupresión si ese anticuerpo está confirmado. Y además recomendamos realizar una biopsia renal. Pero sobre todo, si en esa biopsia renal no tenemos daño, no hay que descartar que haya que hacer biopsias renales más adelante. Es decir, que la evidencia es fuerte, pero no nos atrevemos a hacer una recomendación completa. Entonces, si los pacientes que tienen anticuerpos donantes específicos están en mayor riesgo, resulta que si estudio estos pacientes, voy a capturar a todos aquellos con rechazo mediado por anticuerpos. Pues en una revisión que realizamos de una cohorte de nuestro centro, valoramos en el momento de la biopsia post-trasplante en 118 receptores si tenían anticuerpos. En caso de biopsia normal, la barra azul, biopsia con daño mediado por anticuerpos, la naranja, o fibrosis intersticial y atrofia tubular, la barra verde. Vemos que el 74% de aquellos con rechazo tienen anticuerpos donantes específicos. Sin embargo, hay casi un 26% de individuos con rechazo mediado por anticuerpos que a lo mejor es que tienen otros anticuerpos no HLA. Evaluamos si tenían otros anticuerpos anti-HLA y, como ven en la diapositiva, no tenían ni más MICA ni más anticuerpos frente a los receptores de la angiotensina 1 o frente a los receptores de la endotelina, ni con más frecuencia crossmatch frente a células endoteliales que aquellos pacientes que no tenían rechazo mediado por anticuerpos. De manera que en nuestra experiencia no son estos anticuerpos los que justifican ese rechazo mediado por anticuerpos. Puede ser que en estos pacientes no seamos capaces de detectar los anticuerpos, pero sí tengan células capaces de producirlos, células B de memoria. En este estudio realizado por el grupo de Belvich, en el que tuvimos la oportunidad de participar, vemos en la barra del medio, resaltada en naranja, que 2/3 de pacientes con rechazo mediado por anticuerpos crónico y sin anticuerpos circulantes, 2/3 de ellos tenían células B de memoria capaces de producir estos anticuerpos. Pero lo más importante de todo, ¿cuál es el pronóstico de esos pacientes que no tienen anticuerpos donantes específicos, pero sí tienen un daño que recuerda al rechazo mediado por anticuerpos? Pues en la experiencia de este grupo belga, liderado por Martin Nassens, el 60%, el 59,1% de los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos no tienen estos anticuerpos y, según la línea azul, tienen un pronóstico de supervivencia del riñón mejor que aquellos pacientes que sí que tienen rechazo y anticuerpos circulantes en ese momento o antes del diagnóstico. Es decir, que los que no tienen anticuerpos tienen un pronóstico de supervivencia del injerto similar a aquellos que no tienen ni siquiera rechazo mediado por anticuerpos. Con lo cual, si detectamos anticuerpos y nos centramos en esos pacientes, estamos atendiendo a los pacientes problemas sobre los que actuar. Sin embargo, ha habido otras publicaciones sobre anticuerpos no HLA muy potentes en el año 2019, como esta del grupo de Viena y la siguiente que les mostraré de un grupo americano, que hablan de que la detección de anticuerpos no HLA también es predictora de supervivencia de rechazo. En este caso, la evaluación de 477 parejas de donante receptor de Praga y Viena, el estudio de la incompatibilidad a nivel genómico de residuos polimórficos, estudiando todo el gen,
toda la carga genética extendida de donante y receptor, pues la incompatibilidad de esos residuos de proteínas inmunoaccesibles, a mayor incompatibilidad, peor supervivencia del injerto. Y como les decía, de este grupo americano, la presencia de anticuerpos frente a la proteína que codifica el locus LIMS1, que es una proteína que se expresa en el riñón, evaluada en 705 receptores de trasplante renal y validada en 2004 parejas, mostró que la incompatibilidad se asocia a una mayor frecuencia de aparición de rechazo, con datos además en muchas ocasiones de daño mediado por anticuerpos. Y pasamos a otro marcador posible, el DNA libre. ¿Qué es? Pues claramente el DNA libre circulante son fragmentos de DNA degradados que se detectan en plasma. Los liberan las células que mueren, necróticas o apoptóticas, y parece que también podría ser secretado. Ha sido utilizado en el estudio de enfermedades autoinmunes durante muchos años, también para el estudio del DNA fetal, muy popular como biopsia líquida para el diagnóstico de cáncer, y en los últimos años se ha introducido en el campo del trasplante. Evidentemente, en un receptor de trasplante renal lo que nos podemos encontrar en el plasma o en la circulación es DNA libre procedente del mismo receptor, pero también DNA libre procedente del donante, que se ha liberado del órgano trasplantado. Como se ve en la gráfica de la derecha, en un estudio de 6 receptores de trasplante renal, se observa que el nivel de DNA libre del donante es más alto en los primeros días después del implante y se normaliza en los 3-4 primeros días, quedándose en un nivel que en condiciones normales debe ser inferior al 2%. ¿Tiene valor pronóstico o diagnóstico? Pues se han realizado varios estudios con distintos test de distintas casas o que han comercializado luego distintas casas, y les voy a mostrar 3 de ellos de forma rápida. Este es el estudio multicéntrico DAR, que incluye 102 receptores de trasplante renal realizado en Estados Unidos, 27 de ellos con rechazo, 75 sin rechazo. ¿Cuáles son los resultados? Pues como ven arriba, 80 receptores o 80 biopsias correspondientes a individuos sin rechazo tienen una cantidad de DNA libre inferior a aquellos 27 con rechazo. Por otro lado, en las gráficas inferiores lo que vemos es que si este DNA libre sí que está aumentado en caso de rechazo mediado por anticuerpos moderados o severos, no ocurre así en los rechazos leves, es decir, en los rechazos celulares 1A. Parece que es más claro el aumento de DNA libre en individuos que tienen un rechazo mediado por anticuerpos. De hecho, en este estudio realizado con otro test que comercializa otra casa farmacéutica, en este estudio unicéntrico realizado en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, se incluyen un número de pacientes, como ven ahí, los que están en las barras rojas son pacientes con rechazo, en las azules claras son individuos que tienen una biopsia con rechazo borderline o con daño borderline, en las verdes otros diagnósticos y en las azules pacientes estables. Y ven que el DNA libre está claramente aumentado en los pacientes con rechazo, pero no en los otros, a pesar de que en los 3 primeros grupos, como hay cierto daño, hay una reducción o hay una alteración del filtrado con respecto a los otros individuos. En este pequeño estudio del grupo del Cedars-Sinai de Los Ángeles, evalúan cuál es la capacidad de asociación de la presencia de este DNA libre aumentado en cualquier tipo de rechazo. Ven un área bajo la curva como marcador diagnóstico de 0,71, para el rechazo mediado por anticuerpos de 0,82 y para el rechazo celular una área bajo la curva bastante pobre. Ilustran su artículo con esta gráfica que les muestro, en la que intentan comparar pacientes que tienen anticuerpos donante específicos sin rechazo, 9 a la izquierda, en el centro sin anticuerpos pero con rechazo, y a la derecha con anticuerpos y con rechazo. Y bueno, probablemente es necesario incrementar esta cohorte para poder saber hasta qué punto puede el DNA libre ayudarnos a discernir qué pacientes con o sin anticuerpos tienen rechazo mediado por anticuerpos. Y para finalizar, quiero mencionar el inmunobiograma. ¿Qué es? Pues es una nueva herramienta que lo que trata es de complementar la información que nos dan los niveles plasmáticos de inmunosupresión.
porque la inmunosupresión es algo que podemos modificar en nuestros receptores de trasplante renal. Solo estamos midiendo sus niveles en plasma, pero no estamos evaluando la sensibilidad de las células del receptor frente a esos niveles plasmáticos. La inspiración de este test, como cuenta su promotora, es el antibiograma. En el antibiograma evaluamos la sensibilidad o resistencia de un microorganismo a un antibiótico y la capacidad que tiene de proliferar en presencia de ese antibiótico. Esto es lo que hace el inmunobiograma, pero con los inmunosupresores y con los linfocitos del receptor de trasplante que está sometido a esa inmunosupresión. Necesita muestra de sangre periférica de la que se aíslan pues las células de la sangre periférica, se estimulan, proliferan y luego se enfrentan a fármacos inmunosupresores en unos canales preparados ex profeso para ello. Y luego se mide la capacidad que tiene ese inmunosupresor de evitar la proliferación de las células. Esto se evalúa a través de una curva como la que ven en la pantalla. En la parte izquierda de la curva es el punto que está más cercano a la zona donde se incuba los linfocitos del receptor con el inmunosupresor y es la zona en la que debe haber la máxima inhibición de la proliferación y según nos alejamos del sitio de máxima concentración del inmunosupresor puede ir disminuyendo esa capacidad de inhibir la inmunosupresión. Con este tipo de técnica se puede medir el efecto sobre 7 inmunosupresores que se muestran en la pantalla. Se han realizado varios estudios, voy a compartir con ustedes dos. Un estudio inicial realizado en 2015 con 60 receptores de trasplante renal que dividieron entre aquellos de alto riesgo, es un alto riesgo que se define como paciente que ha tenido un rechazo previo, que tiene anticuerpos anti-HLA o mala función renal, y trasplante de bajo riesgo, que es el que no tiene factores de riesgo y además lleva muchos años con su injerto funcionante y con la inmunosupresión a dosis baja. Como ven en la gráfica, entre los pacientes de alto riesgo, el 58% tienen un perfil de resistencia, mientras que entre los trasplantados, entre los receptores de bajo riesgo, el 71% tiene un perfil de sensibilidad. Se ha presentado en los últimos meses, se han presentado los datos de un estudio más reciente, tanto en el Congreso Americano de Trasplante como en la TTS, también en el internacional, en el que hemos tenido también la oportunidad de participar. Y en una parte del estudio se evalúa la sensibilidad o resistencia a la inmunosupresión de un grupo de pacientes que presenta pues, peor función renal, datos de rechazo en la biopsia o aumento de anticuerpos donante específicos en los últimos 12 meses y se compara con un grupo de pacientes que tienen buena evolución clínica, es decir, aquellos pacientes que tienen una función estable, no tienen anticuerpos donante específicos, no han sufrido rechazo y tienen inmunosupresión estable durante los últimos 12 meses. En ellos se ha intentado evaluar para cada inmunosupresor si existe sensibilidad, resistencia o sensibilidad parcial a cualquiera de los inmunosupresores existentes. Y además se ha evaluado la sensibilidad o resistencia a los inmunosupresores que estaban tomando los receptores, que entre aquellos con buen pronóstico la sensibilidad a los inmunosupresores, que son las barras verdes, pues es mayor que en los pacientes con mal pronóstico son aquellos que tienen mayor proporción de receptores con resistencia están en este grupo. Para finalizar, quiero dejarles una reflexión sobre lo que hemos hablado. No son unas conclusiones firmes, pero son una reflexión sobre lo que yo he ido aprendiendo al revisar toda esta información. Los marcadores más clásicos son imprescindibles. No podemos vivir sin creatinina, aunque nos resulte insuficiente para diagnosticar y establecer el tratamiento, pero es un marcador básico imprescindible. Entre los nuevos marcadores, la detección de anticuerpos anti-HLA es pronóstica, aunque no siempre es diagnóstica, necesita la biopsia y esto a lo mejor en los próximos años o con nuevas cohortes acabaremos de establecerlo y claramente puede orientar el tratamiento. La detección de anticuerpos no HLA post-trasplante renal
herramienta controvertida. Parece que su detección se puede asociar a riesgo en algunos casos de algunos anticuerpos, pero no siempre. El estudio de DNA libre del donante es una herramienta prometedora, aunque parece identificar daño severo, con lo cual, bueno, necesitamos estudios para acabar de avalar su papel en el trasplante. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos es un test aceptado en práctica clínica y cubierto por los seguros médicos. Y el inmunobiograma se incorpora como un concepto nuevo y bastante práctico en trasplante, pero es importante que podamos evaluar su real utilidad translacional. Muchas gracias por la atención y espero que sea de utilidad toda la revisión realizada. Hi everyone, I would like to thank the Spanish Society of Nephrology for the opportunity for me to present you the subject immunology and biopsy, data, data, and data. So, first of all, I have to give you a disclaimer. What can we achieve in 15 minutes? So, of course, we will not all be transplant data scientists at the end of those 15 minutes, but I hope that I will give you an idea of what is a transplant data scientist, and is there any transplant data scientists around? And I hope also that I will give you an interest in the fact that we are probably all transplant data scientists. So that was the other part of the title for the presentation I've been proposed to do today. So what do we need? We need you, and we need more transplant data scientists. So data scientist is a person that is a programmer and an expert in the domain. So some would say that data scientists are not special and that they can all fit a model with a decent IUC. But to be honest, I disagree. It's a very special subject, and they have a key component. It's that they have communication and they are able to communicate their results in a way that it makes sense for everyone. And that's what makes a great data scientist. And clinical exposure is necessary. Otherwise, it's like working in a vacuum with no idea what info is available or what actual problems are. So the expertise on the subject is key for a data scientist, but you also have to have good knowledge of math and statistics and a good knowledge of computer science. So when we talk about this, we're thinking, where can we find these fantastic beasts? Well, we are lucky because in Europe, we have a few of them, and I will just present to you some of them here. One of them is in Spain. It's Oriol Bestard in Barcelona. And in Spain, you are lucky because you are hosting the Global Observatory of Donation and Transplantation, which is it's a golden mine of data on transplantation and donation. And then you have many others, including in Paris, where I work at the Paris Transplant Group. You all know, of course, Alexandre Loupy and Olivier Aubert, and they work together with Marc Reynaud, who's finishing his PhD in the Paris Transplant Group, Dina Zielensky, who's also working together with the team of Alex Loupy, and in Belgium, you have Martin Nassens. In Amsterdam, especially in the field of pathology, you have Jesper Kers. And in the rest of the world, everybody knows Doris Segev, who's an expert in data as well when it comes to transplantation. And in Australia, you also have Brian Lankivel. So, and of course, there's many more that I might not have mentioned here, but it's really a field developing within the field of kidney transplantation. So how does data science apply to kidney transplantation?
Well, let's take an example. You first identify let's say, business problem. You have the problem of how can we improve long-term allograft survival? Well, the global burden of kidney disease, you all know it as nephrologists. More than a tenth of the total world population is concerned by kidney disease, and there's been an increase of 32% in the number of persons dying from kidney failure from 2005 to 2015. And more than 2 to 3% of annual healthcare budget is dedicated to the treatment of kidney disease, according to a report from the WHO. And kidney transplantation is very good for the first year, as 90 to 95% of patients will have the graft that will survive at 1 year. But there is still a problem for 20% of the patients that will lose their graft after 5 years. So there's a real need to improve long-term allograft survival. So to better understand long-term allograft survival, we have to look at the distribution of the main predictors of allograft survival. And in this meta-analysis published in Nephrology, Dialysis and Transplantation, they identify more than 30 predictors that were used more than once in studies, and those predictors concerns donors and recipients. So once you have identified the issue to be addressed, you need data acquisition, so you need validated, well-curated data, and it's a critical point. At the Paris Transplant Group, there has been a long work from Alexandre Loupy and his team to be able to have a database of patients from 4 French centers with 4,000 patients transplanted from 2005 to 2014, with a median follow-up of 7.6 years and 549 events of allograft loss at 7 years. For all those patients, 32 prognostic parameters were identified, including clinical, immunological, biological, and histological information. And you had the same information for each patient, leading to one of the largest prospective unselected and highly phenotyped cohort of patients. So in this step, we have seen that you need acquisition of data, but of course also preparation of data. You have all the steps of data cleaning, making sure that the data makes sense, that there's not error in the entry of the data. And then from there, you can go for the exploratory data analysis with an evaluation of the parameters associated with allograft loss. And here you can see that using Cox regression models in univariate for the 32 parameters, then in a multivariable analysis, we were able to identify the 8 factors associated with allograft loss, namely the time from transplant to risk evaluation, the kidney function with the estimated glomerular filtration rate, the proteinuria, fibrosis, microcirculation inflammation, tubulointerstitial inflammation, transplant glomerulopathy, and the presence of donor-specific antibodies. And using different methods, we evaluated and find that the Cox regression model was the model that was able to predict allograft survival. And we looked at the C-statistic of the model using all those parameters, and we were able to have a C-statistic of 0.81 for the iBox risk score. So now that we have a model and that it was possible to derive this risk prediction model, the next step was to internally and externally validate the model. For the internal validation, the technique that was used was a bootstrap approach,
which is basically splitting the database in a certain number of different smaller data sets and cross-validated a certain number of time. And also you had the external validation. And the external validation is an important point because it shows you that you can use your model in different settings, including abroad. So there was a validation in 3 European centers and in 3 American centers with good CSAT in both situations. So the next step, of course, is data visualization, and it's a bit about how you can use this data for them to be useful in the practice. So the main application of the iBox algorithm are in two ways. One is for drug development. If you have a tool that allows you to predict allograft survival at a given time point, let's say at 1 year post-transplantation, you are able then to apply this risk prognostication system in both of your arms in a clinical trial, and that will considerably reduce the time you need for a study. That's why the iBox is now under evaluation by the European Medicines Agency and the FDA as a potential surrogate marker in clinical trials, which will accelerate the drug development. But also you can use the iBox in patient care to predict long-term allograft survival during patient care. So this was a demonstration of one application of data science to transplantation. And it was the object of a publication where we confirmed that the integrative box, the iBox, is a validated risk prediction algorithm that accurately predicts allograft loss after kidney transplantation, that it's transportable and validated in different countries as well as different settings. And it's a tool with multiple applications from clinical trials to patient care. Another problem shortly will be the prediction of the trajectory of progression to end-stage renal disease. We apply the same approach, and basically in a population of kidney transplant recipients from Europe and the United States, and the data of randomized control trials, 7 randomized control trials in total, we were able to analyze the data for more than 40,000 highly phenotyped patients with more than 400,000 eGFR measurements that were repeated per patient from 15 transplant centers and 7 randomized controlled trials. We applied a model called latent class mixed modeling. It's basically that you have for each patient a mean of 8 to 10 measurements of eGFR, and with that you had various trajectories for all the patients. And using this model, we were able to identify 8 distinct eGFR trajectories. Those trajectories were highly associated with end-stage renal disease and all-cause mortality. Clinical, immunological, and histological determinants of the eGFR trajectories were identified, and the eGFR trajectories and their determinants were also validated in Europe, in the US, and in the randomized controlled trials, meaning that the 8 trajectories that you have here from the derivation cohort were also found in the European cohort, the US cohort, and the randomized controlled trial. Therefore, we identified and validated universal eGFR trajectories and their determinants associated with end-stage renal disease. And those results provide the basis for trajectory-based monitoring after kidney transplantation. So I give you here an example of personalized prediction of eGFR trajectory. You have your donor age of 67, no DSA,
eGFR 38 milliliter per minute, almost no proteinuria, and a biopsy that doesn't show much. And you end up with Latin class 6, which is that the patient has a low baseline but stays stable. And the probability of belonging to this Latin class is the highest, as you can see here, is 0.73. And then you can see the predicted eGFR slope per year in milliliter per minute here, and the probability of allograft survival. So in conclusion, kidney transplantation is a complex discipline, as you all know, with various parameters intertwined from donors and recipients. The field needs to address the volume of underutilized yet available data in electronic medical records and potential other databases, and applying the approach from business intelligence and data scientists may improve our approach to diagnosis and prognosis. Thank you very much for your attention. Yo voy a hacer una pregunta a Marta Crespo desde la audiencia, fundamentalmente, y me pregunta, Marta, si los polimorfismos de los genes implicados en el metabolismo de los inmunosupresores pudieran tener un cierto protagonismo para, como marcadores de la predicción de la disfunción inmunológica en estos pacientes. Domingo, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no lo he entendido, perdona. Si los metabolitos de los inmunosupresores... Los polimorfismos de los genes... Perdón, sí, seguro que sí. No te había entendido. Seguro que juegan un papel y de hecho hay grupos españoles que han hecho un gran trabajo en ese campo, pero evidentemente no podía abarcar todo en esta charla y la reduje y la limité pues a las cosas que he presentado. El tema de los polimorfismos, la verdad es que es curioso que no hayamos incorporado a alguno de ellos, por lo menos en el estudio pretrasplante de un potencial receptor antes del acceso para valorar o para decidir de qué manera vamos a utilizar un fármaco. O sea que seguro que es de gran utilidad algunos de ellos y otros, bueno, pues tienen menos peso claramente. Muy bien, muchas gracias, Marta. Daniel, también hay dos preguntas interesantes desde la audiencia. Una es por un patólogo, concretamente nuestro compañero Pablo Canata, donde comenta si habría que introducir inteligencia artificial como Deep Learning o Machine Learning aplicado a la histología para evitar y para clasificar mejor las lesiones y evitar la variabilidad. Y en este sentido, también Javier Gainza de Bilbao nos comenta que sí que se debería descentralizar el procedimiento del análisis de las biopsias para evitar esa gran variabilidad. Bueno, yo creo que, a ver, empiezo por la segunda. El tema de la variabilidad es un tema clásico y un tema que pues, ya entendemos que no tiene una solución fácil cuando quien evalúa la vida es el observador. Hay el famoso estudio de Furness en donde pues, se vio que había una variabilidad entre observadores y además el hecho de que cuando uno evalúa una biopsia y tiene tendencia pues, a sobrevalorar o infravalorar una lesión, pues sigue con esa tendencia. Entonces, en este sentido, pues yo creo que esta es una idea antigua ya, que lleva muchos años intentando desarrollarse y todavía pues, no funciona adecuadamente, pero la idea es buscar sistemas que permitan, sistemas basados en análisis de imagen, que nos permitan evaluar la biopsia con algoritmos bien testados y que nos permitan, pues, disminuir esa variabilidad y a la vez, pues, obtener información cuantitativa. Esta es un poco la idea hacia donde yo creo que intentamos movernos. Ya llevamos muchos años intentando esto, pero creo que cada vez estamos más cerca. Yo sí te quiero hacer también una pregunta personal, y es que está claro que las biopsias de protocolo parece que tienen un lugar en el manejo del trasplante renal. Esto se ha documentado en muchos trabajos porque las lesiones que aparecen ahí son predictoras de pérdida de esos injertos, pero también aparecen en un gran porcentaje lesiones subclínicas, de inflamación subclínica, borderline,
Lyme, hay inflamaciones aisladas, sin tubulitis, que también marcan el pronóstico de alguna manera. Mi pregunta es, creo que sí, que deben de existir estas biopsias de protocolo, pero la segunda es, ¿se deberían de tratar esas lesiones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Existen estudios en ese sentido? A ver, yo creo que hoy por hoy, después de tantos años de hacer biopsias de protocolo, la respuesta, una respuesta clara de cuál es el beneficio del tratamiento de la histología, pues no está perfectamente documentada. Sí que existe un consenso en el que si en una biopsia de protocolo hay lesiones de rechazo celular 1A para arriba, entonces esto hay que tratarlo. Esta es una decisión de consenso basada en los estudios, como tú decías, que asocian la presencia de inflamación al pronóstico. No existe este consenso en relación a los cambios borderline. Los cambios borderline, pues hay estudios que dicen que sí, que han encontrado, son estudios retrospectivos, que han encontrado un beneficio de tratamiento y otros dicen que no. Con lo cual, aquí tenemos una situación un poco difícil. Yo creo que hoy en día, como entendemos esta situación, es que las lesiones son más inespecíficas de lo que nos pensábamos. Es decir, los cambios borderline pueden representar rechazo en una proporción de casos y en otros no es rechazo. Posiblemente sea la respuesta normal a intentar a reparar una lesión que se ha producido en el riñón por lo que sea. Con lo cual yo creo que en este sentido nos pueden ayudar pues, algunos biomarcadores en orina, por ejemplo. Hay estudios que están en marcha para intentar ver si con menos biopsias podemos saber si existe una situación de actividad inflamatoria o no que pudiera ser tratada. Y un poquito estamos en esto. También las técnicas de biología molecular nos pueden ayudar a diferenciar cuáles son rechazo o no de los cambios borderline en biopsias de seguimiento. Solo decir para acabar que sorprendentemente nosotros hemos visto que la proporción de pacientes con rechazo con cambios borderline en la biopsia de seguimiento es en realidad bastante baja, es aproximadamente de un 15%. Lo cual a mí yo pensaba que sería más, pero bueno, esto es lo que hemos visto. Gracias, Daniel. Perdona, se me ha interrumpido la conexión, no sé si había hecho otra pregunta. La doctora de Gracia me pregunta para el doctor Cerón que si los criterios, el incluir los últimos criterios de Van, los datos clínicos, puede ayudar o dar respuesta a lo que esperamos de las biopsias. Incluir los datos clínicos. Hombre, yo creo que cada vez, como se ha puesto de manifiesto en la última ponencia, yo creo que vamos a un intento de integrar todos los datos clínicos, histológicos, anticuerpos, o, como ha explicado Marta, pues también hay otros marcadores ahí que nos pueden ayudar. Y la idea es hacer una integración de toda esta información. Hay más información cuando utilizamos distintos datos y cuando nos centramos en uno. La biopsia tiene mucha información, porque es lógico que tenga mucha información, porque en el famoso iBox, la mitad de los parámetros son histológicos y tiene información porque es allí donde se produce el problema se produce en el riñón. Entonces, cuando nos alejamos del riñón y queremos mirar las cosas, por ejemplo, en sangre periférica, pues estamos en una situación en donde la información se diluye muchas veces. Y yo creo que, bueno, la idea es integrar toda la información que podamos. Esto es hacia donde vamos. Cómo hacerlo no está tan claro, pero el iBox es una idea que nos centra bastante cómo hacerlo. Otro tema que, bajando a lo práctico, a ti, Daniel, cada vez estamos investigando más en parámetros, biomarcadores, biopsias, pero ¿el tratamiento qué? Porque hacemos la biopsia, rechazo humoral crónico, ¿y qué hacemos con el paciente? O sea, que nos centramos mucho en el diagnóstico, pero estamos avanzando poco en los tratamientos, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? Bueno, esto es cierto, pero también hay que decir que hemos tenido pocos tratamientos, por ejemplo, para el rechazo crónico. Y tampoco nos hemos aclarado, ahora hay más tratamientos, hay ensayos clínicos en marcha y bueno, ahí estamos. Yo creo que alguno de los tratamientos que se van testando, alguno demostrará una eficacia. Hoy en día no podemos decir que hay un tratamiento eficaz para el tratamiento del rechazo humoral, especialmente el crónico activo, para el rechazo
agudo activo, aquí sí que tenemos tratamientos, ¿no? Y luego el otro tema es que también, como ha apuntado Marta, pues no tenemos todavía marcadores suficientemente buenos para poder adecuar la cantidad de inmunosupresión a las necesidades de los pacientes. El inmunobiograma es un abordaje y, por ejemplo, hay otros posibles abordajes. Nosotros ahora estamos trabajando el tema que espero que dentro de unos meses tengamos ya todos los resultados, pues, por ejemplo, mirar la expresión de genes de rechazo, en este caso en pacientes con una función renal con biopsias de protocolo, para ver qué relación existe entre la expresión de estos genes, la inmunosupresión, los niveles de tacro, la dosis de micofenolato, cómo estos modulan la expresión de genes de rechazo en la histología. Pues, por ejemplo, este es otro abordaje con el intento de hacer un abordaje personalizado a la hora de indicar la cantidad de inmunosupresión. Gracias, Daniel. Marta, una pregunta que te quiero hacer también. No has mencionado marcadores urinarios como el CXL10, que quizás fuera un marcador precoz de la disfunción inmunológica. ¿Qué opinas al respecto? Es que la verdad es que trabajo en biomarcadores hay mucho y es amplísimo y yo misma pues me corregí al inicio de la charla y cuando me puse a revisar el trabajo porque era imposible abordarlo absolutamente. La orina la dejé a un lado. Evidentemente de lo que hablas es de un marcador interesante, pero la verdad es que no ha llegado a aterrizar en la práctica clínica. No, lo que nos cuesta muchísimo con todos estos biomarcadores que demuestren un valor suficiente como para implementarlos en la práctica y que lo utilicemos para tomar decisiones. Entonces, realmente casi lo único que estamos usando como novedoso y que no usáramos hace 20 años son los anticuerpos post-trasplante. Todo lo demás es wishful thinking. Yo no sé si puedo contrapreguntar a Yassine y a Daniel en el sentido de que intentamos buscar, bueno, no sé si Yassine lo necesitará en inglés. I don't know if we are looking for biomarkers to diagnose very clear entities, and in the reality we are dealing with all kidneys that happen to have something similar to antibody-mediated rejection, but interstitial fibrosis, tubular atrophy chronically. So it's not that we are doing follow-up biopsies in patients who have a perfect kidney. We are doing follow-up biopsies in dysfunctioning kidneys. So what's the value of the biopsy and integrating all the data in the real world, in those patients we are dealing with? No sé si Yassine no sé si está... No se le oye. Sorry. I forgot to turn on my mic. So thank you, of course, to give me the opportunity to take part to the Spanish Society of Nephrology. Regarding your question, actually, the difficulty we are facing now is the boom of biomarkers and how they can be better defined to adapt to the right context of use. So you will have the same biomarker that will have been looked at for prognosis or for diagnosis. And when you look at how we can address that, it's really what I was trying to mention in the presentation, which is we really have to collect as much data as possible on different at different time points and to be able then to see if a given biomarker or a set of biomarker will be improving the standard of care for diagnosis or for prognosis. So because sometimes the feeling from the discussions or the papers I review is that there might be some you use the same biomarker in different contexts of use. So that would be my point of view regarding this aspect. Daniel, ¿quieres aportar algo? Bueno, es cierto que como dice Marta, es una dificultad
el hecho de que no existen situaciones puras, sino que las lesiones están mezcladas. Y como ya decía, pues a veces tenemos una noxa activa, como puede ser el rechazo mediado por anticuerpos, que no es lo mismo que acontezca en un riñón bien preservado que en un riñón que ya tiene lesiones crónicas. De todas maneras, precisamente, la idea es, si nosotros consideramos toda la información posible, podemos estratificar el riesgo en función de cuáles son las características del paciente. No es el mismo riesgo, y esto, pues, por ejemplo, está escrito en el iVox, no es el mismo riesgo si acontece un rechazo humoral en un paciente con una biopsia sin lesiones crónicas que con lesiones crónicas. Esto le da un peor pronóstico. La razón fisiológica, bueno, no es la pregunta y tampoco queda muy claro por qué, pero yo creo que en esta integración de la información los biomarcadores nos sirven en función de otros biomarcadores. No existe el biomarcador perfecto. Okay, gracias, Daniel. Dr. Watto? Yes? Thank you for your talk, interesting talk. My question is, any mention about a prospective evaluation of this interesting prediction risk model, the iVox, in daily clinical practice? Do you have any experience? In other words, can we use this risk prediction model right now? Yeah, so it's ongoing work. We are thrilled to get on board soon and be able to launch the use of the iVox to collect real life and real world evidence. So of course the idea will not to be to revalidate the iVox for its prediction capacity, but it will be to be able to see how the benefit for the patients, the medical benefit, but also the benefit at the health economics level of using the iVox in everyday care, because this is something that we still have to evaluate. One holy grail for the iVox will be, of course, that if you are able to predict long-term allograft survival and that you point that there's a tendency to decrease for the long-term allograft survival, the question will be, would the fact of knowing this information will inform the clinician and guide him in his decision to treat, and further on improve long-term allograft survival in itself. So that's part of the many studies that will be ongoing from now, and of course we will be really thrilled if Spanish centers could take part to that, because for us, it's important if we want to make happen the will of clinicians to use the iVox worldwide. We will have to have centers from every major transplant countries, and of course, it includes Spain. Thank you very much, Dr. Watto. Antonio, ¿alguna pregunta más? ¿Quieres? Tengo otra pregunta para Marta de la audiencia, que dice que en el futuro, ¿cuál cree ella que tiene más utilidad o puede tener más utilidad? Si el inmunograma, el inmunobiograma o el ADN libre en sangre. Son preguntas muy difíciles, la verdad. A mí me parece que la estrategia del inmunobiograma es muy interesante y que hasta ahora los marcadores o los biomarcadores que buscamos o que se han explorado en general, excepto lo de los polimorfismos que comentaba antes Domingo para el metabolismo de los inmunosupresores, la mayor parte de los otros biomarcadores se orientan a diagnosticar rechazo, daño y tal. Y con esto lo que queremos es adaptar bien la inmunosupresión, porque la realidad, a lo mejor soy un poco pesada, pero vuelvo a lo que comentaba antes con Yasin y con Daniel, es con una
cantidad de inmunosupresión excesiva en muchas ocasiones estamos ocasionando daño, con lo cual la posibilidad de poder adaptar bien la inmunosupresión a lo que necesita el paciente creo que es muy prometedor. Tiene que acabar de demostrarnos su valor, llevarlo a la práctica al día a día y que ahí reconozcamos su utilidad. En cuanto al tema del DNA libre, en este momento me da la sensación de que lo que traduce es el daño que se produce en el injerto y que tenemos niveles más altos, pues por ejemplo, como he mostrado ahí de forma rápida en la charla, en caso de rechazo mediado por anticuerpos, probablemente porque tenemos un daño más severo y hay más destrucción tisular. Creo que todavía no tenemos claro que sea un marcador lo suficientemente fino como para discernir entre diferentes grados de daño, pero seguro que nos puede aportar información con respecto a la evolución de los injertos, las respuestas a los tratamientos. Yo creo que cada uno va a tener un lugar diferente. Bien, muchas gracias. Bueno, Domingo, yo por mi parte ya Muy bien. no tengo más preguntas. Yo creo que hemos cumplido el objetivo, ya es un poco tarde, nos hemos pasado del tiempo, pero me he permitido la licencia porque es el último simposio. De nuevo, gracias a todos los ponentes. Thank you, doctor Gostó. Cerramos este magnífico simposio. De nuevo, agradecerles a todos los ponentes y a la audiencia por aguantarnos hasta estas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.